Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos que nos acompañan hoy. Hoy tenemos ¿verdad? Aquí un escenario un poco diferente a todos los webinars que hacemos siempre. Hoy vamos a hacerlo más tipo conversatorio. Vamos a hablar, como ustedes saben, de qué consejos tenemos que seguir para encontrar ese balance tan deseado que uno quiere entre el trabajo y la vida y sus cosas personales, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos al doctor Daniel Odio, que siempre nos acompaña, él es especialista en medicina familiar, y hoy tenemos a la doctora Mónica Solano, ella es médico de urgencias. Entonces ya los dejo para que ustedes disfruten de esta charla tan bonita. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Como siempre, un placer compartir un poquito. Y es un tema que es sumamente interesante, sumamente bonito. eh, y es difícil como que un médico venga a hablar de balance entre vida y laboral y hogar. Creo que obviamente hay muchísimas otras profesiones, pero particularmente la nuestra, ¿verdad? Se caracteriza por las largas horas, ¿verdad?, de trabajo. El día de hoy estamos con la doctora Solano, y la idea era conversar un poquito, porque inicialmente cuando planeamos este webinar, lo íbamos a hacer el mes pasado en el contexto de la celebración del mes de la mujer. Eh, pero es que realmente ahora yo creo que en el 2023, si hablamos de hogar, no podemos hablar de mujer, tenemos que hablar de pareja, ¿verdad? Y entonces la idea es conversar un poquito de eso y obviamente invitar a todas las personas que están ahorita conectadas, pues si tienen alguna pregunta o algo, pues la idea es compartir un poquito, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco de hogares donde son varias personas, ¿verdad? Un hogar o hogares donde solo hay una persona, que es a veces un poco más difícil. Tenemos montones de tipos de familia, familias monoparentales, familias uniparentales, familias donde lo que hay es una persona y un perrito, ¿verdad? Y obviamente cada una va a tener dinámicas diferentes. Entonces, obviamente habrán cosas que apliquen para algunas personas. Y la idea era hablar como no de lo típico, de tienen que hacer ejercicio, tienen que comer, porque creo que eso se repite hasta el cansancio, es algo que en Google fácilmente encontramos, sino hablar de cosas importantes, de cómo manejar un buen balance entre el trabajo y el hogar, y eso incluye definitivamente la dinámica familiar, ¿verdad? Entonces, las responsabilidades del hogar son compartidas. Tradicionalmente, lamentablemente, el rol de la administración del hogar se había enseñado, o crecimos viendo a nuestros papás como si fuera la mujer, ¿verdad? Y eso ya no es así. Ahora agarramos las estadísticas y podemos ver que en la mayoría de los hogares las dos personas trabajan, y hay hogares donde incluso son liderados por una mujer que es la que trabaja, ¿verdad? Entonces, doctora, como que en tu experiencia, ¿verdad? Vamos a hablar primero también de algunas cosas personales, pero ¿cómo, cómo, cómo manejar, ¿verdad?, esa dinámica entre el trabajo y la casa? Es complicado, o sea, hay que tratar de dividirse, organizarse. Nunca, sinceramente, se logra tal vez el balance que uno quisiera a nivel interno, pero la idea siempre es seguirlo intentando para poder llegar por lo menos a lo más aproximado del balance que uno quiere, tanto en las cosas de la casa, del hogar, del trabajo y también a nivel personal, porque si no todos nos vamos a dividir solo en lo que es de hacer de su propia casa y lo que es de hacer del trabajo, entonces nunca va a haber tampoco un espacio para uno y todas las otras metas personales que uno pueda tener. Claro, eso es importante. Nosotros en medicina, la palabra equilibrio no la usamos en medicina porque las cosas que están en equilibrio no se mueven y las cosas vivas se mueven. Nosotros en medicina tenemos una palabra que es homeostasis. Entonces, si en el cuerpo suben los niveles del, no sé, sodio, entonces se activan mecanismos que bajan los niveles del sodio. O sea, el cuerpo es dinámico, y así como el cuerpo es dinámico, el hogar y la vida de las personas es dinámica. Entonces, van a haber situaciones que nos van a obligar a hacer ajustes, a ver cómo cambiamos, cómo mejoramos. Hay situaciones, de repente hay emergencias, alguien se enferma, de repente estoy en un periodo de estrés laboral en el que tengo que presentar un proyecto para mañana,
¿verdad? Y eso cambia. Y va a cambiar todo el planeamiento, es algo que es más dinámico, no es algo que podemos fijarnos en que tiene que ser así siempre. Idealmente sí tener un plan trazado, pero no puede ser algo definitivo y que no podamos ser flexibles, porque obviamente la vida diaria, tanto a nivel personal como de trabajo, van a cambiar y van a haber circunstancias que nos van a hacer tener que adaptarnos a lo que se está viviendo en el momento. Claro. Y entonces hay una frase que a mí me encanta, me la habían enseñado cuando estaba estudiando medicina y ahora la uso con mis pacientes y en mi vida personal, y es que no hay que dejar que la perfección sea enemigo de lo bueno. Eso suena como una mediocridad, pero ¿qué significa? Muchas veces queremos alcanzar un estado perfecto. Yo quiero que mi casa esté perfecta, que esté súper limpia. Yo quiero que mis hijos se saquen 100, que lleguen las tareas al día. Yo quiero llegar todos los días 15 minutos antes de que empiece mi hora de trabajo. Quiero que todo esté perfecto. Y muchas veces por enfocarnos en que cada cosa esté perfecto, al final todo salió súper mal. Ajá. O no se disfruta cada parte de lo que se está haciendo por estar pensando en lo que sigue y que hay que hacerlo perfecto. Y es que definitivamente, yo creo que lo decía John Lennon, pero la vida es el viaje, ¿verdad? A veces andamos por la vida caminando como si fuéramos a llegar a algún lugar y no nos damos cuenta que lo que está pasando día a día, que esos momentos, que esas pequeñas cositas son lo que realmente para lo que estamos acá, ¿verdad? Y acordarse también, yo creo que todos tenemos siempre que aspirar a la excelencia en nuestro trabajo, pero a mí me decía un profesor, yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar, ¿verdad? Que obviamente las necesidades económicas, el comer, el atender necesidades básicas de la vida, el pagar la hipoteca, el carro, etcétera, son vitales. Pero muchas veces empezamos a adquirir obligaciones que tal vez no son necesarias, ¿verdad? Tener el tele más nuevo, tener el PlayStation 5 apenas sale, el carro del año, y eso nos obliga entonces a trabajar uno o dos trabajos, montones de horas extra, y al final para no poder disfrutar. Ajá. Y eventualmente no disfrutar ni siquiera por lo que se está trabajando tanto también. Entonces, las labores del hogar son compartidas, ¿verdad? Tanto del hombre como de la mujer, o en los hogares que son uniparentales, o en los hogares donde son las dos personas del mismo género, no importa, las responsabilidades son compartidas. Yo, por mi generación, pertenezco, al igual que la doctora, somos como una etapa de transición, ¿verdad? Y yo veo a los chicos más jóvenes que ya vienen con este switch muy diferente, ¿verdad? Eh, pero como que uno todavía choca un poco y eso lo obliga a uno como a deconstruir todas esas roles rígidos que existían antes, ¿verdad? El hombre no plancha, el hombre no cocina, el hombre es el que arregla la Yo soy casa. de la otra generación. Ok, vos, ok. Bueno, la doctora ya, Ya estoy más joven. Eh, y eso significa que hay personas que tienen este chip. No significa que no pueda cambiar, porque a veces uno se enoja cuando alguien viene con este chip, ¿verdad? No, este machista, misógino, y tal vez es nada más que esta persona siempre ha crecido con este tipo de pensamientos, pero que es capaz de cambiarlo, porque lo bonito es ser capaz de aprender cosas nuevas. O inclusive como en adultos mayores. Por ejemplo, yo vivo con mi abuelita y ha sido todo un proceso de varios años de cambiar esa mentalidad, inclusive, que entonces ella al principio decía, no, él no puede hacer esto, y yo, ¿por qué no? Y entonces ha sido como un proceso y ahora es otra mentalidad completamente y eso que tiene 83 años. Entonces ha sido un proceso bastante de trabajo también y que creo que no es algo en que nos podemos tampoco encasillar en decir, no, porque soy de tal generación o porque me criaron de esta forma, no puedo cambiarlo. Creo que todos, así como mi abuelita de 83 años a esta edad puede cambiar su mentalidad, creo que todos podemos irla cambiando para bien, o sea, para que todo sea más llevadero, más amigable, más fácil, tanto para hombres, para mujeres, para niños, adultos mayores, la cantidad de personas que vivan en la casa o como sea realmente, y que todo sea como más llevadero, que fluya más, que sea menos peso entre todos al hacerlo realmente compartido. La característica más importante de los seres humanos, lo que nos ha convertido en la especie dominante en el planeta, mucha gente dice que la corteza prefrontal, que la posición del dedo pulgar, ¿verdad? Y realmente, cuando uno habla con biólogos, evolucionistas, lo que a los seres humanos nos caracteriza es la capacidad de adaptarnos
al cambio, ¿verdad? Y por dicha vivimos en tiempos de cambio. Incluye crisis, pero toda crisis nos permite cambiar para mejorar. Entonces, en ese contexto y entendiendo que las responsabilidades son compartidas, eso nos obliga a saber diferenciar y entender que una cosa es el trabajo y otra cosa son las responsabilidades del hogar y otra cosa es la vida personal, ¿verdad? Entonces, no crean, para poner, leyendo un poquito de esta charla, hablando con la doctora Solano, hablando con otras colegas, ¿verdad? Me di cuenta de muchísimas cosas que yo como hombre no creía que sabía y realmente no sabía, o por lo menos no había integrado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace poco les voy a contar, leí un post en una red social donde la gente pregunta si es como el malo de la relación, si yo soy el villano, ¿verdad? Y entonces la gente responde y uno pone, cuenta la historia y luego la gente le responde, sí, usted es el malo, no, usted es el que tiene razón. Y entonces esta persona lo que decía era que él tiene muchos problemas con su esposa porque siente que su esposa está enfocada en los niños, que no tiene una vida personal, sino que toda la vida de ella gira en torno a los hijos. Y entonces el chaval lo decía, yo trato de sacar un día a la semana para verme con mis amigos, trato de hacer deporte 3 veces a la semana, trato de por lo menos una vez al mes irme a acampar con mis amigos, ¿verdad? Cuando juego con mis hijos, trato de jugar y de no ser el papá así, el bravo. En cambio, mi esposa siempre es la que está encima de las tareas, siempre es la que está regañando, siempre es la que toma responsabilidades. Y entonces yo siento que ella no es feliz porque ella tiene esa responsabilidad. Eso es lo que decía la persona. Y no son mis palabras, porque creo que esa persona está equivocada, ¿verdad? Y entonces lo que todo el mundo le respondía es, el hecho de que su esposa haga todas esas cosas que a ustedes les tocaría hacer a los dos, es lo que le permite a usted tener ese tiempo libre, ¿verdad? Totalmente. Y usted no se está dando cuenta que usted, al delegar esas funciones a la otra persona, esa persona las asume y entonces se convierte en esta dinámica que a veces es dificilísimo de romper, ¿verdad? Entonces, ¿cómo romper con esos roles? ¿Cómo romper con esos estereotipos, sobre todo cuando ya están muy grabados? Es parte del secreto, ¿verdad? Y eso creo que tiene que ver sobre todo con la comunicación. Entonces, eh, que el otro día discutíamos, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que más cansan del hogar, ¿verdad? Tradicionalmente. Uno cree, porque uno dice, no, yo me he quedado en la casa y uno limpia la casa rapidísimo. Es que ese no es el trabajo del hogar. Es que el otro día estábamos hablando y entonces el doctor Odio me decía que él llegaba y sí, que se dividía en las labores y que llegaba y limpiaba. Entonces yo le preguntaba, ok, y para limpiar ese día, ¿quién lo planeó? Entonces, planear solo el día en que claro que se van a hacer las funciones, ya sea lavar, planchar, cocinar, si tienen hijos, cuidar a los hijos, si tienen perros, salir a pasear, sacar a pasear a los perros, ¿verdad? Entonces, ¿quién planea cuando se hacen estas cosas? Solo el planeamiento ya es un trabajo de fondo, o sea, no es solo llegar y ejecutar, sino es todo lo que conlleva el planeamiento previo. Además, por ejemplo, si se va, no sé, a lavar ropa, ok, ¿y quién planeó que hubiera el jabón para lavar ropa? ¿Quién planeó que ese día si estuviera el jabón suficiente para lavarlo, que estuviera la ropa lista y todo? Entonces, a veces no es tanto de llegar y decir, pero es que ¿por qué se queja? O por qué, no solo las mujeres o el hombre, sino en general alguien de la casa, a veces puede ser hasta la mamá, puede ser el papá, y que lleguen y es que ¿por qué se queja? Si yo llego y lavo los platos y no duro ni 10 minutos, no, es que no son los 10 minutos, es, ok, ahora sí, se hizo el almuerzo, ok, vamos a lavar los platos, ok, planificar eso, planificar que haya jabón, planear guardarlos, todo esto cansa a veces más que el mismo acto de ejecutar la acción. ¿Quién planea las meriendas? ¿Quién planea cuál va a ser los menús de la semana? ¿En qué momento hay que ir al súper? ¿En qué momento hay que comprar el detergente? Todas esas cosas que a veces los hombres nos parece que no son cansadas. A lo largo de muchos años, la monotonía y la repetición son cosas que son agotadoras. Creo que habíamos tenido un webinar en el pasado sobre estrés
donde habíamos hablado que uno cree que el estrés son esas cosas grandes, digamos, que el que está estresado es el cirujano que tiene que operar a corazón abierto y que si se va medio milímetro, el corazón explota. Sí, en ese momento ese cirujano está súper estresado, pero el estrés que nos enferma como seres humanos es la rutina, la monotonía, el sentir que lo que yo hago no es valorado, el sentir que lo que yo hago no tiene ningún impacto. Y todas estas pequeñas cosas explican muchas veces la dinámica entre las parejas, ¿verdad? Leyendo un poco sobre este tema, incluso leí, porque uno habla a veces con parejas en mi consultorio, digamos, eh, sobre la disminución en la libido de las mujeres y de los hombres, y entonces que ya hay una rutina y que ya se perdió la chispa, ¿verdad? Lo que dicen. Y me encontré un estudio súper simpático que decía que habían hecho unos cambios y entonces el hecho de que el hombre o de que la persona que usualmente no hacía estas labores se encargara no de ejecutarlas, sino de planearlas, ¿verdad? Ok, yo me encargo que vamos a comer por los próximos 15 días, que hay que ir a comprar el súper, que hay que ir al súper, que hay que comprar detergentes, quién saca el perro, quién saca la basura, todas estas cosas, no solo ejecutarlas, planearlas hace que la otra persona le aumente la libido, ¿verdad? Y entonces esto explica que muchas veces cuando uno llega y es que hay gente que si nunca ha trabajado en la casa, tiene un trabajo cansadísimo. O sea, imagínense a alguien que trabaja en el campo, o sea, un trabajo físico cansado. Probablemente esa persona dice, no, ojalá yo pudiera trabajar en la casa nada más barriendo y planchando. Preferiría eso, estar todo el día volando machete o con una pala, pero es que el cansancio del hogar es diferente. Usualmente es que el trabajo del hogar, sea quien lo haga, no se detiene. O sea, siempre hay algo pendiente. No es como que nada más, a veces la gente tiene un concepto erróneo que la persona que se queda en la casa se queda haciendo nada y que muy tranquilo, y más bien el trabajo de la casa nunca se acaba. Sea que se quedan en paternidad cuidando a los chiquitos o en maternidad cuidando a los chiquitos, o nada más haciendo todas las funciones del hogar, sea que no hayan chiquitos. No, o sea, el trabajo de la casa nada más no se acaba, siempre va a haber algo que hacer. Y ahí también yo creo que es donde se debe de poner algún límite, porque uno siempre siente que tiene que hacer algo más. Y entonces tal vez uno dice, bueno, no, hoy no importa, voy a hacer todo, y ese todo no pasa, y uno se frustra un poco cuando no logra hacer todo lo que planeó, y también desaprovecha momentos importantes o muy valiosos de tal vez de haber descansado, de haber compartido algo con algún otro familiar, de haber salido, de aprovechar, no sé, que hay un atardecer bonito, alguna otra cosa que uno usualmente no sale por nada más siempre intentar cumplir con todo eso que no acaba. Exacto. Y entonces, la charla se llama consejos, ese es el primer consejo que les queremos traer. Hay que priorizar cuáles son las labores que son importantes de la casa y del trabajo. Hay labores que son importantes, o sea, si yo mañana tengo que dar una charla, yo tengo que preparar la charla, ¿verdad? Si yo mañana tengo que entregar el Excel con los datos de mi trabajo, no sé, nunca he tenido un trabajo de oficina, pero yo veo que mis amigos entregan Excel y cosas así. Dije, eso en ese momento es una prioridad, pero entonces es necesario establecer cuáles son las prioridades del hogar. Y hay veces que tenemos rutinas muy rígidas que aprendimos desde que somos pequeños. Si yo toda la vida vi que mi mamá lavaba los baños de la casa todos los días, que todos los días lavaba ropa, que todos los días planchaba, que todos los días cocinaba, entonces uno crece con este chip de que todos los días hay que lavar, todos los días hay que planchar, todos los días hay que cocinar. Y la realidad es que no es así. Uno puede ejecutar la semana de una forma más eficiente. Y si uno dispone de poco tiempo, ¿verdad? No sé, vivo en Desamparados y trabajo en Heredia. 2 horas de ida y 2 horas de vuelta todos los días y son 8 horas de trabajo. Solo se me van en eso 12 horas al día. Bueno, 13 porque el trabajo son usualmente 9 horas, ¿verdad? Es el tiempo de alistarse e irse.
¿En qué momento voy a meter todas estas cosas? Bueno, es entender que no hay que hacer todas estas cosas todos los días, que hay labores que se pueden dejar y hacer una vez a la semana, una vez al mes, que entonces yo puedo decir, ok, vamos a comprar súper solo una vez al mes. Ya yo conozco cómo funciona mi casa, ya yo me estoy involucrando más en la administración del hogar y entonces ya yo aprendí, ok, el detergente nos dura tanto, el súper dura tanto y entonces tratar de hacer compras de forma eficiente y tratar de cocinar de forma eficiente. Algo que hace mucho la gente joven es hacer una cosa, los gringos le llaman meal prep, eso se llama preparación de alimentos. Y es básicamente cocinar una o dos veces a la semana. Les voy a contar lo que hacemos en mi casa. Eh, Hacemos una ollota de arroz, una ollota de frijoles, hacemos un montón de ensalada, ¿verdad? Picamos frutas y usualmente lo que se cocina día a día es como la proteína, ¿verdad? O se hace una gran lasaña, ¿verdad? Entonces toda la semana comemos lasaña. Pero son cosas que cada persona, o sea, que yo no les puedo decir, esta es la receta, eso es lo que ustedes tienen que hacer, porque cada vida, cada hogar es diferente, ¿verdad? Pero solo conociéndose, solo entendiendo la administración del hogar y esas responsabilidades compartidas, entonces uno puede empezar a establecer planes. Pero para establecer esos planes hay que ser muy ordenado, ¿verdad? Pero también saber, porque eso es como lo que me pasa a mí en lo personal, que si un plan no se cumple, y lo digo sabiendo que siempre igual me pasa, es si algún plan no se cumple o si un día no se pudo hacer algo, aunque ese día tocaba tratar de no frustrarnos, porque entonces a veces uno dice, bueno, los miércoles son día de no salir a los baños, y si ese miércoles no se pudo o por algo dijimos, no, en mi caso yo tengo una hija, yo digo, no, voy a jugar con ella, ¿ok? Entonces, a mí me cuesta cambiar esos planes mentales, pero saber también que los planes pueden ser flexibles, que seamos ordenados, pero tampoco cerrarnos en que tiene que ser así estrictamente, porque entonces ahí vamos a perder también un poco la paz o la calidad de lo que queremos hacer o cómo queremos vivir. Entonces, sí es importante también saber que vamos a tener un plan, una estructura, y que si eventualmente por algún día algo sucede y no se cumple, saber que podemos ser un poco flexibles. Ok, este día no se pudo, entonces veamos en qué día lo acomodamos. Y decidirlo entre las personas que conviven juntas. O si uno inclusive vive solo, decidirlo, bueno, estoy solo, ok, está bien, lo muevo para mañana y veo que reacomodo y todo, pero tampoco dejar de hacer otras cosas que son importantes por apegarnos a un plan estructurado. Siempre es necesario tener una estructura, tener una línea, tener metas a seguir, pero no necesariamente quiere decir que tenemos que seguirlas al pie de la letra. En los que son como yo, les va a causar cierta frustración si no se cumple, entonces saber que podemos ser un poquitito flexibles en esa parte. Exacto. Y la frase con la que empezábamos, de no dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, va por ese lado, ¿verdad? Porque cuando tenemos estructuras mentales muy rígidas, solemos tener más problemas de frustración, de ansiedad, de enojo, ¿verdad? Y eso es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Pero entonces ya yo estoy priorizando labores, ya yo me estoy involucrando más en la casa, pero tal vez yo soy una persona que esto es nuevo para mí, o sea, me criaron en un hogar tradicional donde el hombre lo único que hace es, si algo se descompone en el hogar, hay gente que es así, y necesito romper ese ciclo. ¿Cómo romper ese ciclo? Bueno, lo más importante es la comunicación, ¿verdad? Y aprender a comunicarnos es de las cosas más difíciles que hay, ¿verdad? Saber hablar es sumamente difícil, saber hablar sin enojarse es sumamente difícil, ¿verdad? Y eso es lo que se le llama comunicación asertiva, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a tener comunicación asertiva, yo necesito cumplir varios requisitos. Y el primero de ellos, que es el más básico, es no hablar si estoy enojado. ¿Y cómo cuesta? ¿Verdad? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta a veces quedarse callado y decir, no, necesito respirar, necesito salir a caminar porque ahorita no es el mejor momento para hablar? ¿Y cómo cuesta a veces respetar que la otra persona necesita ese espacio?
¿verdad? Que de repente la otra persona diga, no, ahorita no quiero hablar, no puedo hablar con vos. No, venga, tenemos que conversar ya en este momento, ¿verdad? Y no, hay que saber dar ese espacio a la otra persona, ¿verdad? Buscar el momento apropiado para las dos personas. Lo segundo en comunicación asertiva es cuando uno presta atención a cómo se comunica la gente. Y es un ejercicio que es súper interesante. Y háganlo en las casas. Se van a dar cuenta que en la mayoría de los conflictos las personas no se están entendiendo. Una persona está diciendo A y la otra persona está entendiendo B. Y la otra persona está diciendo C y la otra persona está entendiendo D. ¿Verdad? Estamos hablando de cosas diferentes y a veces en el enojo y en la frustración no logramos transmitir las ideas. Entonces, un buen tip es cuando alguien me dice algo, tratar de devolverle a esa persona lo que me está diciendo. Entonces, ok, de repente a mí alguien me dice, Daniel, mi esposa me dice, Daniel, es que yo siento que vos no estás ayudando en la casa porque eh, todos los días llegas y tiras la ropa y no la tiras en la canasta de la ropa sucia, ¿verdad? Y entonces, tal vez mi respuesta es, es que a vos te estresa ver la ropa ahí tirada porque sos un estresado, un ansioso. Y entonces no estoy entendiendo lo que me están queriendo decir, ¿verdad? Me pasó por arriba. Entonces, un consejo es tratar de decirle a la otra persona qué es lo que uno le está entendiendo. Ok, yo estoy entendiendo que me querés decir A, B, C. Y la otra persona puede que diga, no, eso no es lo que te estoy tratando de decir, escúchame bien, ¿verdad? Ok, ayúdame a entender, ¿verdad? Porque muchas veces, tal vez lo que la persona le quiere decir a uno es, no te estás involucrando en las tareas del hogar, pero la forma en la que lo dijo es que vos nunca sacas la basura. Y entonces yo llego y saco la basura, ¿verdad? Y entonces, ya saqué la basura, ya hice lo que me pidieron. Y tal vez eso no era lo que la otra persona quería expresar, ¿verdad? Y es que también a veces expresar cuesta mucho. Entonces, cuando a mí alguien me devuelve, ok, Daniel, lo que yo entiendo que vos me estás diciendo es esto, eso a veces le sirve a uno para decir, mira, no me estoy expresando bien, no estoy explicando bien, ¿verdad? Y entonces en ese intercambio es en el cual uno puede empezar a romper estos estereotipos, empezar a romper todos estos roles rígidos y empezar a aprender, y empezar a decir, ok, mira, claro, es que a ella lo que lo estresa no es tener que ir al súper, es tener que pasar todo el día antes planeando que tiene que ir a comprar al súper, ¿verdad? Para saber qué va a comprar en el súper, qué van a hacer de comer, qué van a limpiar y revisar qué hay o qué no hay o qué falta, ¿verdad? Entonces, todo un planeamiento detrás. Y algo también que creo que es importante es no solo tratar de poner atención a lo que le están diciendo a uno, sino de una vez interiorizarlo, porque algo que se vuelve también muy cansado es tener que repetir las cosas múltiples veces. Y ya uno dice, ok, uno lo puede explicar una vez, otra vez, pero si todas las veces es lo mismo, entonces uno dice, no, o sea, no hay como un interés de esa otra persona en querer aprender, en querer modificarlo, en entender qué es lo que está pasando. Entonces sí es importante que de ambas partes o de todas las partes que viven en un hogar pongan atención a eso y lo aprendan y realmente lo apliquen. Porque una cosa es nada más decir, ok, sí, es que usted no me enseña, ok, está bien, enseñemos, veamos cómo se hace, pero que entonces la siguiente vez se aplique, si hay algo que mejorar, se hable y se hablan las veces que sean necesarias, pero no estar en esto de nada más repetir constantemente o de tener que estar pidiendo que las cosas se hagan, sino que haya una iniciativa también por hacerlas, que si ya se sabe que, como decía Daniel, que la esposa le dice que no deje la ropa tirada, ok, ya sabe, ya le explicó, entonces la siguiente vez que no llegue y la tire, sino que diga, ok, no le gusta esto, ok, vamos a juntarla, lo voy a hacer de una vez. Entonces, que sí haya un cambio por ambas partes, porque si no de nada sirve comunicarnos bien si no hay una respuesta positiva hacia esto que se está comunicando. Exacto. El actuar, ¿verdad? No solo el decir, las acciones hablan más que las palabras, ¿verdad? Y es algo que a todos nos cuesta.
y es difícil, pero hablando, entendiendo, ¿verdad? Entonces, consejo número 1, priorizar tareas. Consejo número 2, aprender a hablar, aprender a comunicar cuáles son las necesidades de la casa, cuáles son las necesidades personales. ¿Ok? Los hogares que tienen hijos, entonces se vuelve difícil y genera muchas culpas el no compartir con los hijos, ¿verdad? De repente yo trabajo todo el día, estoy cansadísimo y tengo que llegar a hacer tareas, ¿verdad? Tengo que llegar a hacer el trabajo y ojalá los hijos sean como yo cuando era niño, que yo le decía a mi mamá, más para mañana tengo que llevar un cartel, ¿verdad? Yo no sé si con sus cosas están en carteles, ¿verdad? Pero que uno tiene que llevar la cartulina. Y claro, yo veía a mi mamá que me quería guindar. Entonces, los estudios científicos lo que demuestran es que el tiempo de calidad es más importante que la cantidad de tiempo que compartamos con nuestros hijos. Pero sí es importante sacar ese tiempo para compartir, para interesarnos por las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Que están haciendo, que están viendo en redes sociales, a qué youtubers siguen, qué programas de tele están viendo, qué música están oyendo, ¿verdad? E ir evolucionando un poco con ellos, porque todo va cambiando, no es lo mismo cuando uno era pequeño a ellos ahora pequeños. Entonces también entender en qué dinámica están viviendo, tanto en ámbito de escuela como social en general, qué están viviendo y qué está pasando para uno poder estar realmente presente. Y bueno, obviamente existen consejos básicos para lograr balancear, digamos, ya habiendo hablado un poco de todo este tema de género, que es realmente vital y que, hombres, a nosotros es a los que nos toca romper este paradigma, o sea, realmente. Y es vacilón, porque hay una palabra que se dice mucho que es como que hay de todas maneras se usa, pero es como que está ayudando en la casa. Yo nunca he pensado que es ayudar. Al final no me está ayudando a mí. Si es una casa compartida, si es inclusive, por ejemplo, mi hija que vive conmigo, ella no me está ayudando a hacer algo de la casa, es algo de su propia casa. Entonces no es como que hay que ayudar a la mamá, hay que ayudar al papá. No, es algo que es una comunidad en una misma casa, independientemente de la cantidad de personas, animales que vivan, es algo de todos. Entonces no es como que llegó la abuelita y le ayudó, no. O sea, entre todos colaboramos, entre todos aportamos. Entonces, a veces pasaba mucho como que uno escucha estas frases donde dicen, ay, qué bonito, él le ayuda a cuidar a los hijos. Y uno dice, ¿cómo? No, él no le ayuda. O sea, él es el papá. Él no tiene que ayudar. O sea, es parte de su responsabilidad. Y es vacilón porque uno casi nunca le escucha del otro lado. Y esas son frases que también tenemos que ir cambiando para cambiar un poquitito esa mentalidad de machismo que hay muy arraigada en general en el país, donde ustedes casi nunca van a escuchar, ¡hey, qué bonito, la mamá está ayudando a cuidar a los hijos! No, se asume que es una responsabilidad que le toca y realmente no, es una responsabilidad compartida. Entonces, no es que me ayuda ni que yo le ayudo, es que entre las personas que habitan en un hogar se dividen las funciones equitativamente dependiendo de qué haga cada uno y debería de ser en apoyo, en comunidad, no en que, ay, qué dicha, me ayuda, entonces como me ayudaste ya no tenés que hacer tal cosa, no. Nos compartimos el trabajo, lo dividimos y tratamos de balancearlo de acuerdo a lo que cada uno puede o tiene que hacer o dependiendo de las cosas también que surgen en el día. Y también pasa mucho inclusive que cuando hay hijos se llega y no es solo hacer tareas, sino también hay que pensar en la merienda del día siguiente, en el desayuno, en el almuerzo, en tener listo el uniforme, en qué cosas tienen que llevar en el bulto. Entonces, si entre todas las personas que habitan en un hogar o que son responsables de un niño, se dividen todas estas labores, es más llevadero para todos, inclusive para el niño, porque eventualmente va a quedar más tiempo para jugar, más tiempo de calidad para disfrutar en familia, inclusive si es un papá o una mamá soltera. Es dividirnos, inclusive hacer partícipe al niño en todas estas funciones para que vaya creciendo con una mentalidad tal vez un poco más saludable, en que no es que estoy ayudando a mi mamá, no, sino que estamos haciendo las labores que nos tocan juntos y que todo se puede organizar mejor y que entonces si entre todos lo hacemos y sale más rápido, todas esas cosillas que a veces nos dan pereza, que sí, que alistar el almuerzo, qué pereza, o que alistar la merienda, qué pereza, alistar el bulto, ¿verdad? Si entre todos lo hacemos, se puede volver una dinámica más llevadera, inclusive hacerlo en forma de juego, ¿verdad? Y que se sientan involucrados y así poder ser adultos funcionales cuando crezcamos, ¿verdad? Que tal vez es parte de
lo que en muchas generaciones hemos tenido esas deficiencias, ¿verdad? Que al final no es culpa de nadie, sino que han sido situaciones culturales que han ido evolucionando y creo que van evolucionando por lo menos para bien, en el que todos podemos ser parte y así ver que si entre todos nos apoyamos, sacamos el trabajo más rápido y que dicho, ya estamos todos juntos descansando, disfrutando, jugando. Y entonces, digamos que vivimos ya logramos romper estigmas, que es un proceso, es un trabajo, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere ganas de querer hacerlo. Pero muchas veces, a pesar de hacer todo eso, ¿cómo logro balancearlo? ¿Verdad? Y tal vez son consejos ya un poco más genéricos, pero que son válidos y que son importantes. Lo primero es identificar cuáles son las cosas que más están interfiriendo en tu vida, ¿verdad? Y obviamente, para aquellas personas que trabajamos, no sé, 12, 14 horas al día, a veces es un poco difícil decir esto, ¿verdad? Muchas veces dicen que los médicos decimos cómo hacer las cosas, pero no las hacemos nosotros, ¿verdad? Pero entonces, hay que identificar cuáles son las cosas que me están alterando mi balance trabajo, casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas que los estudios demuestran que son las que más alteran a las personas? En primer lugar, y que Costa Rica es algo que es fatal, los tiempos de traslado al trabajo, ¿verdad? En este país, con las presas que tenemos, y es una cosa espantosa, ¿verdad? Entonces, a la hora de construir o planear nuestra vida, es algo que a veces no tomamos en cuenta. Sobre todo porque por la forma en la que crecimos, uno es como más de yo voy a construir donde crecí o me voy a quedar cerca de mis papás, o a veces es una necesidad, a veces yo necesito que alguien me cuide a mis hijos y necesito entonces estar cerca de mis papás que tal vez son los que me ayudan, ¿verdad? Pero entonces, en la medida de lo posible, porque obviamente sabemos que las necesidades del país y de las personas son distintas, tratar de conseguir trabajos o diseñar la vida en la cual no perdamos 4 o 5 horas del día en presas, ¿verdad? Y qué difícil, ¿verdad? Qué difícil hacerlo. Y esto pasa no solo por ser, digamos, planearlo, esas son cosas que se van de las manos de uno, sino también involucrarnos en el diseño del país que queremos para construir el país que necesitamos, ¿verdad? Entonces, dicen que la democracia no es solo votar cada 4 años, es participar, ¿verdad? Y generar ideas, estar ahí presente, ver qué decisiones se están tomando, cómo me afectan esas decisiones, porque de las cosas que yo más envidio cuando puedo ir al extranjero son países donde la gente se mueve muy fácil, trabajan cerquita, se pueden ir en bici, ¿verdad? Y que obviamente aquí hay cuestas por todo lado, hay ríos, llueve cada rato, entonces obviamente son necesidades diferentes, pero entonces en primer lugar entender que ahí perdemos mucho tiempo. Y que en caso que tal vez no se pueda hacer nada al respecto, ver de qué manera podemos aprovecharlo o disfrutarlo un poquitito más, que sea más llevadero. No sé, hay gente que le gusta escuchar algún podcast, escuchar música, ir escuchando, no sé, noticias, haciendo algo que por lo menos nos ayude a sentir que si vamos a una presa vamos estresados, pero que podemos intentar buscarle el lado positivo de disfrutar. De si vamos solos en el carro, tal vez ok, tal vez casi nunca tenemos un espacio solos. Entonces aprovechemos, escuchemos algo que nos gusta, tratemos de hacerlo lo más ameno posible. Pueden buscar algún podcast de cosas de género para empezar con estas de construcciones, ¿verdad? y aprender, y es un momento, y siempre he querido aprender francés, bueno, bajo el app de Duolingo, ¿verdad? Y voy aprendiendo francés, y a punta de presas aprendí francés, pero entonces buscarle la comba al palo, como decían nuestros abuelos. Otra cosa en la que nos altera mucho nuestro balance de trabajo y que es algo actual es la inmediatez. Esta necesidad de que tenemos que estar siempre conectados, siempre disponibles. Me llega un correo del jefe, yo tengo que responderlo ya, sean las 11 de la noche, ¿verdad? Es un tema que es algo súper nuevo, muy moderno, que se tiene que generar legislación al respecto, perdón,
Ya hay países más avanzados donde, digamos, no es legal que a uno cuando ya sale del trabajo le pidan. Hay trabajos donde uno tiene que estar disponible, ¿verdad? A mí, mis pacientes me escriben, uno trata de responder rápido, a veces son situaciones de emergencias, pero entonces he tenido que aprender que, bueno, tal vez cuando estoy cenando con mi familia, tengo que tener el celular apagado, tal vez no es el mejor momento para estar revisando el examen de sangre, tal vez revisar ese examen de sangre lo puedo postergar para dentro de media hora, ¿verdad? Es Pero, como parte de lo mismo, saber priorizar qué se necesita en cierto momento. Que tal vez no urge, hay cosas que urgen y que hay que hacerlas y resolverlas en el momento, pero hay otras que pueden esperar 10 minutos, media hora o inclusive hasta el día siguiente. Entonces, no generarnos, a veces nos genera como mucha ansiedad saber que no le contestamos a alguien, que no le respondimos, que no le resolvimos. Y creo que eso pasa también mucho en la profesión de nosotros, que todo el día uno sale del trabajo y alguien le escribe, ¿me puedes revisar tal examen? ¿Me puedes revisar tal cosa? O siento tal otra, ¿verdad? Entonces, como saber, ok, es saber diferenciar y decir, bueno, no, estoy en un momento que es de mi familia, ok, ocupo este ratito, obviamente si es una emergencia se atenderá, pero si no, así en la vida en general, o sea, saber priorizar en qué momento estamos y disfrutar el momento que estamos viviendo justo ahí y estar realmente presentes, porque nada hacemos estando presentes, no sé, en una cena familiar y estar con el celular con la mente en otro lado. Entonces, poder enfocarnos y disfrutar también cada momento del día, independientemente si es trabajo, si es del hogar o si es inclusive de algo personal de uno, poder disfrutarlo, poder estar ahí, no en otro lado. exacto. Y de la mano de ese tema, otras cosas que nos afectan es que tal vez el poquito tiempo que tenemos libre, pasamos pegados al celular, pasamos pegados a las redes sociales. Y yo me he dado cuenta y me parece lo más triste del mundo que de repente se acuesta uno cansadísimo a scrollear. Parece un zombie, ¿verdad? Pasando posts, tirando likes. Y es algo que es tan poco productivo, que deja nada, que lo único que genera son ansiedades, inseguridades, vergüenzas, FOMO, ¿verdad? Eh, y entonces aprender a poner un límite. Existen aplicaciones para eso, ¿verdad? Ya hay celulares, los iPhone, uno puede ponerle límite a cada aplicación, creo que en Android también, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, yo quiero que a mí Facebook se me cierre cuando ya tengo más de 45 minutos de estar conectado a Facebook. Bueno, súper bien. Revisen sus celulares, revisen cuánto tiempo al día están gastando en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿verdad? Y se van a dar cuenta del montón de tiempo que estamos desperdiciando, que realmente es tiempo desperdiciado. Y pensar en que se podría invertir todo ese tiempo. No está malo, o sea, a veces uno le gusta y también es un momentito como de relajarse, de ver y todo, pero si uno no, o sea, si uno no se pone atento, de repente pasaron 2 horas y seguís ahí metido y uno no sabe ni siquiera cómo llegó a ver ese video que está viendo porque empezó por ver una notificación que le llegó y de repente pasaron 2 horas y estás metido sin saber cómo llegaste a ese punto, pero sí es importante darnos cuenta qué está pasando y más bien decir, bueno, no, era 1 hora y media, y en esa 1 hora y media pude haber hecho un montón de cosas, no como ni siquiera de trabajo, sino realmente de dormir 1 hora y media más, de descansar, de preparar algo, de compartir con la gente que vivimos, de estar ahí como más presente. Es realmente vital. Otras cosas que son importantes en el balance entre vida y el trabajo es el tener un tiempo para uno mismo, ¿verdad? Para hacer ejercicio, para desarrollar algún hobby, para hacer algo diferente, ¿verdad? Y muchas veces, y sobre todo cuando uno tiene muy poco tiempo o muchas responsabilidades, es lo primero que uno sacrifica, ¿verdad? Yo iba a ir al gimnasio hoy, pero surgió esto, esto y esto, entonces hoy no fui al gimnasio, ¿verdad? Y así pueden pasar años. En que nada más todo se va aplazando porque siempre va a haber algo más que hacer. Entonces, la recomendación es que el espacio para con uno mismo hay que agendar y hay que verlo como si fuera una de las tareas más que hay que hacer. Entonces hay que poner en la agenda que yo los jueves saco 1 o 2 horas para ir al gimnasio, para ir a andar en bici, para ir a clases de aeróbicos, para ir a clases de baile, pero agendar ese espacio. O sea, que haya algo ahí metido donde ustedes saben que es el espacio para ustedes. Porque si uno no saca el tiempo y no se lo mete en la agenda, uno lo va a seguir postergando. Ay, si uno dice, bueno, en el espacio que me quede libre, nunca queda espacio libre.
Entonces sí hay que agendarlo y hacerlo igual, o sea, hacer una lista de cosas que ocupamos hacer durante la semana, saber cómo nos vamos a distribuir en tiempo. Hay días en que se puede, días en que no, ¿verdad? Pero entonces ya cada uno va conociendo un poquitito su rutina y sabiendo qué cosas tenemos que hacer cada día, podemos organizarnos mejor e intentar cumplir un poquitito con todo. Entonces, en general, son cosas que yo creo que todos sabemos, las hemos leído, escuchado, nos las han dicho 20.000 veces. Cuando tenemos un amigo estresado, se las decimos. Y no quiere decir que uno las ponga en práctica Exacto. siempre, o que uno no esté como en este proceso constante de intentar lograr. Porque creo que si alguno tuviera esa fórmula perfecta para lograrlo el 100%, ya se podría patentizar y ser ultramillonario con solo tenerla. Pero no hay una fórmula, porque cada dinámica familiar, cada dinámica personal es muy variable y también inclusive de una misma familia va evolucionando en el tiempo la dinámica, por lo que es necesario ir haciendo los cambios conforme se vayan necesitando, irlos haciendo, pero siempre buscar como ese balance y siempre buscar ver la manera en que lo podemos lograr o podemos optimizar el tiempo, lo que hacemos para intentar lograrlo de la mejor manera posible. Que no siempre se pueda, está bien, pero que por lo menos lo intentemos. Porque si no hay una fórmula que les podamos dar o decir, tienen que hacer esto y esto, porque no, realmente va a depender del trabajo, de los que viven en la casa, de lo que hay que hacer en la casa, inclusive hasta del tamaño de la casa, de los mismos horarios de escuela en caso que hayan hijos, de todo va a ser muy variable y nunca, ni siquiera una semana necesariamente sea igual a la siguiente. Entonces, planificarnos con tiempo y tratar de anticiparnos a estos imprevistos para poder acomodarnos y para también lograr sacar la tarea adelante, porque no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de sacar las cosas del hogar, pero tampoco podemos descuidarnos. Entonces hay que intentar ver cómo nos balanceamos, cómo nos organizamos y cómo lo logramos. Y irlo ajustando, de acuerdo a lo que prueba y error, de acuerdo a lo que funcionó, de acuerdo a lo que no funcionó. Entender que es un proceso, que esto es la vida, que nos vamos a equivocar, que va a haber momentos estresantes, que va a haber momentos no tan estresantes, que va a haber momentos lindos, que va a haber momentos feos. Aprender que tal vez lo que yo aprendí toda mi vida no es lo correcto y que puedo cambiarlo. Aprender a hablar y perdonarse las cosas malas. Tampoco y si yo antes era de cierta forma, bueno, puedo cambiar, ya, ¿verdad? Darle vuelta a la página, caminar, perdonarse cuando las cosas no salen bien, no frustrarse, ¿verdad? Romper esos esquemas mentales tan rígidos. Y como dicen en la calle, llevar la fiesta en paz, qué difícil que es, pero qué fácil, ¿verdad? Realmente es entender que la vida es esto. O sea, la vida es eso, la vida es levantarse, montarse en el bus, montarse en el carro, ir a trabajar, volver, compartir con los compañeros de trabajo, luego llegar con los chiquillos, verlos hacer tareas, regañarlos porque no hicieron la tarea y en cuestión de un abrir y cerrar de ojos ya son grandotes, ya son adolescentes. Eso es la vida. Y a veces se nos va mientras la contemplamos, mientras scrolleamos en el celular, ¿verdad? Mientras esperamos llegar a estar en un momento mejor de nuestras vidas y realmente si ese momento en el que estamos actualmente no lo estamos disfrutando, ese momento en el que creemos que vamos a estar mejor, tal vez no sea el que pensamos y luego nos demos cuenta que el tiempo que desperdiciamos, esos momentos de los cuales nos perdimos, eran realmente lo que importaban. Entonces, tratar de vivir el momento en el que estamos, tratar de aprovechar cada ratito. Y no es algo que sea fácil, y no es algo que es fácil para mí en lo personal, realmente siempre cuesta, pero tratar de decir, ok, estoy aquí, estoy con mi hija, voy a disfrutar este rato, no voy a pensar en todos los demás que tengo que hacer, disfrutemos este momento. Y así con cada cosa que hacemos, estamos en el trabajo y tal vez estamos pensando, uy, ya quiero que sea la hora de salida para ir a descansar, ok, pero disfruta este momento, disfrutemos cada momento que vivimos, aunque tal vez no sea el momento más placentero, más agradable, pero estoy segura que si tratamos de ver el lado positivo a cualquier etapa de la vida, algo bueno le vamos a sacar y casi siempre va a ser mejor lo bueno que lo malo. Y algo que me ha servido a mí, que no siempre lo pongo en práctica también, es al final del día pensar en algo bueno que haya pasado. Una simple cosa. Tal vez en el día pasaron 50.000 cosas malas, pero una simple cosa buena que haya pasado y aferrarnos a eso bueno en el día y con eso ya el día fue suficiente. Con solo una cosa buena entre 50.000 malas, ya eso fue suficiente. Buscar hasta de lo más sencillo, porque a veces uno dice, no, es que no fui feliz porque no salió algo grande, no.
buscar, mira, hoy el almuerzo está rico, hoy me reí, hoy alguna cosa, desde lo más sencillo, y apegarnos a esa única cosa buena, tal vez que pasó en el día, que estoy segura que no va a ser solo una. Si nos ponemos a recapitular en un día, pasan muchas más cosas buenas que malas, pero aferrarnos a eso y quedarnos con ese pensamiento de hoy fue un buen día. Porque si pensamos que todos los días, ay no, hoy fue un muy mal día, hoy las cosas no están saliendo bien, al día siguiente vamos a sentirnos más cansados y como sentir que estamos arrastrando lo de todos los días anteriores. Entonces, aferrarnos siempre a lo bueno. Siempre va a haber cosas malas que tenemos que superar, pero si de todo lo malo podemos ver algo bueno, eso va a ser suficiente. Eso va a ser suficiente para que sigamos adelante. Ojalá que los consejos sirvan un poco, que nos pongan a pensar un poquito y que lo puedan aplicar. Muchas gracias por el tiempo. No sé si hay preguntas o algo. Vamos a ver. Ay, perdón. Yo me imagino que más que preguntas, comentarios. Pero no, por ahora no. Podemos recordarles a todos los asistentes que si tienen alguna dudita pueden agarrar estos minutitos para formularla. Aquí vamos a estar esperando su pregunta. También recordarles que este webinar lo vamos a subir al canal de YouTube de Super Clínica Bíblica. Entonces, pueden compartirlo con alguna persona, ¿verdad? Que uno a veces siente que tal vez necesita estos consejos o igual, volver a verlo y apuntarlo en una hojita y pegarlo en el cuarto y decirle, esto voy a, por lo menos esta semana lo voy a cumplir, ¿verdad? No sé si ustedes, bueno, por ahí, muchas gracias por todos los consejos y dar el tiempo para compartirlos. Nos comparte Eileen Jiménez. Muchas gracias. Y perdón si nos equivocamos en algún término, no somos expertos en estas terminologías y ahora hay que tener bastante cuidado con todo lo que uno realmente plantea. Lo estamos intentando hacer de todo corazón y como tratar de ayudarles en lo que sea posible. Más bien también si tienen consejos son recibidos. Y tenemos otro, solo agradecer todos los consejos que son muy valiosos y prácticos, dice Adrián Artavia. Bueno, me encanta que haya un hombre aquí, ¿verdad? Muchas veces, y hablando de género, muchas veces de verdad en los webinars solo hay mujeres, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. de verdad que muchas gracias, ¿verdad? Dice Adrián también, es un proceso, lo importante es empezar. Así es. Isabel, si dice tal vez algún tip para el manejo del estrés diario y poder dejarlo fuera de la puerta de la casa. Es difícil. Qué buena pregunta. Digamos, ¿cómo manejar el estrés? Yo creo que depende de cada persona. Por ejemplo, de repente se pone de moda que lo mejor para el estrés es la meditación, de repente se pone de moda que lo mejor para el estrés es el yoga, que el pilates, que quemar incienso para los santos, ¿verdad? ¿Qué es lo que los estudios han demostrado? Bueno, lo primero es que cada persona desarrolla estrategias que le ayudan a esa persona. Entonces hay que conocerse. ¿Cuáles son las cosas que yo hago que me ayudan, ¿verdad? A mi diario vivir. Yo necesito andar en bici. Yo necesito ir al gimnasio a alzar la pesa más pesada del mundo. Yo necesito tener mi jardín hermoso. Entonces, encontrar esa cosa que ustedes hacen desde pequeñitos, sin darse cuenta que la hacen, pero que les ayuda a sobrellevar el día. Buscarla y explotarla. Y darse cuenta que muchas veces cuando más estresados están, es cuando dejan de hacer esa cosa, ¿verdad? Y uno sin darse cuenta, mira, dejé de ir a nadar. A mí me encanta ir a pasear con el perro y dejé de ir a pasear con el perro, ahora le pago a alguien para que saque a pasear el perro. O me encanta ver una serie de Netflix y la dejé de ver y cómo me reía yo con eso. Pero eso es buscar. Hay personas que no tienen, ¿verdad? Que nunca han logrado desarrollar este tipo de estrategias. Entonces, ¿cuáles son como los consejos muy básicos? El tiempo de ocio es vital, ¿verdad? Y el ocio no es vagabundear. El ocio es el tiempo para mí. ¿Ok? Y en el ocio, usualmente que sea un ocio productivo. ¿Ok? ¿Productivo en qué sentido? Sobre todo aquí lo que habla la literatura es de tener un hobby, tener un pasatiempo, encontrar algo que a mí me gusta y explotar. Quiero aprender un nuevo idioma,
quiero aprender a bordar, quiero aprender a tejer. O sea, yo siempre he querido aprender a hacer pulseras, nunca aprendí a hacer pulseras y toda la vida yo en el cole, yo veía a mis amigos hacer pulseras. Yo vendía pulseras en el colegio Ok. para comprarme cosas. Y me imagino que lo disfrutaba. Sí, claro, todavía hasta la fecha. O sea, si yo quiero una pulsera, busco y voy a comprar las bolitas y me la hago. ¿Verdad? Entonces, esa es una estrategia que vos tenés y estoy seguro que en el momento en el que vos te pones a hacer la pulsera, estás en eso. Eso los psicólogos le llaman como estar en la zona. ¿Verdad? Eso que uno se pone a hacer algo y que el tiempo se le fue, ojalá no sea el internet en el Facebook, ¿verdad? Pero le pasa mucho a los músicos, le pasa mucho a la gente que le encanta el arte, que pueden quedarse viendo una pintura horas, a la gente que hace el jardín y de repente se les fue toda la mañana y son contentísimos porque tienen sus orquídeas preciosas, ¿verdad? Pero también yo creo que es también saber tener su hobby, tener sus cosas que hacer, pero también si un día se necesita descansar, es decir, me siento bien descansando, porque hay gente que dice, qué vaga, hoy no hice nada. No, descansó. O sea, se necesita descansar, se necesita dormir. Entonces creo que también es importante como hacer ese balance en que, ok, si un día ocupas hacer tu hobby, hazlo, pero si un día ocupas descansar, estás en el derecho completo de descansar. Y a veces también creo que pasa que uno dice, bueno, pero cuando llego a la casa, tal vez no pude andar en bici ese día, por ejemplo. Entonces, ¿cómo quito ese estrés cuando llego en el momento de la casa? Entonces, yo creo que es como decir, ok, prepararnos mentalmente, siempre. Ok, ya terminó el trabajo, si el estrés fue en el trabajo, ok, llego a la casa, está separado. No mezclemos lo que me pasó en el trabajo con la casa, cuesta mucho, pero como llegar y decir, bueno, hoy voy a llegar y todo lo que pasó en el trabajo lo dejo atrás, o todo lo que pasó en un pleito familiar lo dejo atrás. No mezclar, saber que podemos separar y manejar las cosas a nivel diferente. Que la gente que vive con nosotros no son culpables de lo que nos puede haber pasado en el día, que si tienen hijos, ellos no son los culpables de que uno llegue cansado, de que llegue estresado, de que estuvo trabajando. Entonces, saber y como decir, ok, voy de camino a mi casa, desde que uno va de camino es decir, voy a llegar a la casa, a hacer lo que tenga que hacer, no importa que sea un montón de cosas, o si nada más tengo que llegar a jugar, voy a llegar y jugar. Voy a llegar y voy a llegar a limpiar o hacer lo que tenga que hacer, pero saber y como mentalizarnos en esto, termino mi tiempo de trabajo, empiezo con lo de la casa. Si en la casa, que también puede pasar, hay a veces situaciones propias del lugar que nos generan estrés, que nos generan ansiedad, ¿verdad? Ver cómo las vamos manejando, pero también a veces creo que nos anticipamos en cosas que no han pasado, ¿verdad? Entonces, ir un paso a la vez, decir, voy a llegar a la casa, todo va a estar bien, voy haciendo las cosas una y una, ¿verdad? Como puedo, pero irlo así, con calma, y saber que cada cosa que vamos a hacer, irla disfrutando, ir paso a paso. No hay, como les decíamos ahora, no hay una fórmula secreta para decir, dejé el estrés en el momento en que pasé la puerta de la casa, lo dejé. Pero si tratamos de mentalizarnos en que vamos a llegar a la casa y que es otro ambiente y que lo que ha pasado en el día no es responsabilidad de nadie, ni siquiera de uno mismo a veces, podemos tal vez empezar a separar ahí un poquitito y llevar una relación un poco más sana. Hay un neurocientífico muy famoso que ha estudiado mucho la meditación, que a mí me parece que la meditación es una súper herramienta. Y antes se la recetaba a todo el mundo. He aprendido que no es para todo el mundo, ¿verdad? Pero eh, ahora yo veo la meditación como un entrenamiento de las emociones. Me gusta verlo más así, como un entrenamiento de la inteligencia emocional. Y este neurocientífico lo que habla, quería mencionar dos cosas. Una es con respecto al enojo. Y entonces lo que dice es, ¿cuánto dura un pensamiento? No sé si alguna vez se han puesto atención a ustedes mismos, ¿cuánto dura un pensamiento? Un pensamiento dura un microsegundo. Ejemplo, si yo ahorita voy manejando y de repente el carro se brinca el alto y casi choca conmigo, yo reacciono, ¿verdad? Y me enojo. Este animal, ¿cómo va a manejar así? ¿Verdad? Ese enojo, esa ira, dura un segundo. Si yo sigo enojado más allá de ese segundo, es porque yo sigo masticando ese pensamiento. Es que cómo es posible que maneje así, va a matar a alguien. Pasó media hora y uno sigue aquí enojadísimo. Ajá. Y cualquier otra cosa que venga, uno ya va a estar como más susceptible a enojarse más fácilmente. Exacto. Entonces la meditación ayuda a eso, a darse cuenta que las emociones y los pensamientos tienen una vida media muy corta, se acaban y solo se mantienen si yo los alimento. Y este neurocientífico también hace mucho énfasis en acentuar
que es lo que decía Mónica, en acentuar los cambios, ¿ok? Y él lo que recomienda es que cada vez que uno va a cambiar de una tarea, tomarse 5 segundos para cerrar los ojos, respirar hondo, hacer check-in con uno mismo, cómo te estás sintiendo, qué emociones estás sintiendo y darte tiempo para cambiar. Por ejemplo, lo más probable es que ahorita cuando terminemos este webinar, la doctora y yo nos levantamos en carrera porque tenemos que ir a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que deberíamos hacer, hacerle caso a este neurocientífico y lo que hemos estado hablando es que deberíamos de tomarnos uno y decir, ok, esto terminó, cambio de switch, vamos a cambiar de cosa. Llego a la casa, parqueo el carro, apago el carro, respiro hondo, okay, ya llegué a la casa, ya estoy aquí. Mira, me duele la panza porque tengo hambre, me duele la espalda, seguro estuve muy contracturado, ¿verdad? Pero ese ejercicio que parece tan tonto, tiene evidencia científica de que ayuda a hacer un corte mental y pasar a lo siguiente. Exactamente. Y son cositas pequeñas que ayudan. Y también algo que nos puede ayudar es a anticiparnos. Si sabemos que vamos a llegar a la casa y que hay un niño ansioso por llegar y vernos y sabernos, anticiparnos y saber, ok, que tal vez uno se enoja y dice, no, déjeme quitarme las cosas de encima, déjeme dejar el bolso, déjeme. No, o sea, anticiparnos a que ya sabemos qué va a pasar, o anticiparnos que sabemos, ok, vamos a llegar a alistar las cosas del día siguiente. Entonces, anticiparnos para prepararnos mentalmente y así poder ser más receptivos a lo que tenemos que hacer y poder tomarlo de una mejor manera, que no nos agarre desprevenidos, y sino que ya sepamos a lo que vamos y que así vayamos con una mente en paz, que tratemos de ir lo más tranquilos posible. Aquí Liliana Rodríguez dice que creo que lo más valioso que rescato es el mensaje que el tiempo es hoy, que los chicos crecen y no los llegamos a disfrutar, que debemos priorizar en lo que es realmente importante, dejarnos un tiempo para nosotros mismos. Si nosotros estamos bien, todo mejora y se proyecta a nuestro alrededor. Y es totalmente cierto. Al final, ocupamos estar bien nosotros para que todos los demás con los que trabajamos y vivimos en el hogar estén bien. Y también a veces uno piensa que sacrificar, como lo que hablábamos ahora, sacrificar el tiempo de uno, es lo primero que uno empieza a hacer, realmente es de lo que menos se debería de hacer para poder estar bien y poder seguir con todas las funciones que nos tocan día a día. Así es. Bueno, yo creo que ya llegamos al final. Qué bonito, gracias. Fue una hora llena de consejos y de vivencias que de verdad uno se, ¿verdad? Se ve en muchas de esas situaciones y de verdad que para eso estamos, para ser, ¿verdad? Un punto de referencia y de arranque para cambios en la vida y obviamente siempre en toda la parte médica, pero obviamente en la psicológica también y en todos los aspectos de la vida. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Espero que tengan una muy bonita tarde y muchísimas gracias a ustedes dos. Sabemos. Muchísimas gracias. Fue como una catarsis aquí entre ustedes. Siempre hablar es muy catártico. Sí, funciona. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.